Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNA, donde cada semana conversamos con ustedes sobre temas de actualidad, especialmente del área económica y empresarial. El ingeniero Luis Moquete, pasado presidente de la UNA, y un servidor, Héctor Cuevas, conversaremos con ustedes durante esta media hora. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema que está sobre el tapete, y es el de la evasión del ITEVIS, del monto, el porcentaje de la evasión del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, ITEVIS, que en otros países se llama IVA, impuesto al valor agregado. Ha habido una aparente polémica o diferencia de opinión entre el ministro administrativo de la presidencia, que habló de que había una evasión del ITEVIS de alrededor del 40%, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos habla de una evasión del ITEVIS de menos del 30%. Esas diferencias entre esos dos funcionarios, no sabemos quién tiene la razón, pero indica que hay un problema de estadísticas en el país, no solamente con el caso del ITEVIS, sino con otros casos, porque inclusive la misma declaración de impuestos internos se basa en un estudio realizado en el año 2010, de manera que no sabemos cuál es el nivel de evasión, cuál fue en el 2015 ni cuál es el del 2016. Sí sabemos que hay evasión porque no tenemos en el país todos los mecanismos apropiados para asegurarnos que todos los contribuyentes que deben pagar ITEVIS paguen el ITEVIS y lo paguen en la magnitud correspondiente. Vamos a comentar un poco sobre eso en el programa de hoy. Voy a darle la palabra ahora al ingeniero Luis Moquete para que hable sobre el tema. Bueno, realmente yo lo que tengo son muchas preguntas sobre el tema del ITEVIS, porque esas estadísticas se manejan en montos totales, pero nunca uno tiene un detalle específico. Por ejemplo, yo diría, esto no se puede confundir con el gasto tributario, que sabemos que son unos 103 mil millones, que son parte de las exoneraciones que se otorgan, o sectores que no tributan el ITEVIS, que están exentos por una razón o por otra. Por ejemplo, las exportaciones, incluyendo la zona franca, que nunca han pagado ITEVIS, que no se puede considerar. Pero también me preocupa que sean comerciantes, por ejemplo, que están omisos, que han cobrado al cliente el ITEVIS, pero que luego no se reporta. Ese es un dato que llega allá y que se puede hacer una estimación, pero me parece que es un monto demasiado grande para eso. Hay otros sectores que están también exentos, como la trabajadora doméstica, porque el Estado considera que eso es un trabajo, un empleo, no un servicio que ellas prestan. Y así sucesivamente. Lo más importante es que todo esto se aclare y que nosotros sepamos con qué contamos, porque estamos a la víspera de preparar un nuevo presupuesto, y si hay estas dudas sobre el monto del ITEVIS que se ha cobrado o que se ha dejado de cobrar, entonces las estimaciones presupuestarias no van a ser correctas. Bueno, no hay dudas sobre el que se ha cobrado, hay dudas sobre aquel que ha sido evadido. El porcentaje que se ha cobrado, diría yo. Sí. Hay dudas sobre el que ha sido el monto de la evasión, o sea, la diferencia entre lo que debió cobrarse y lo que se cobra en realidad.
Hay muchas razones por las que puede evadirse el ITEVI y que las autoridades no tienen control sobre eso. Lo más importante es saber quiénes son los que tienen que retener y pagar el ITEVI. El ITEVI está orientado hacia el producto final, como en todos los países. O sea, cuando usted compra una mercancía, usted paga ITEVI por el 16% o el 18%, dependiendo la mercancía, usted paga el ITEVI. Y el comerciante, el vendedor, retiene ese ITEVI. Y ese ITEVI que retiene el comerciante o el vendedor debe ir a impuestos internos. Hay una regla, de eso debe reportarse todos los meses, a más tardar el día 20 de cada mes, hacerse el reporte del ITEVI, que es un reporte de los ingresos, reporte de las ventas y pagar el ITEVI. ¿Qué ocurre? Que hay algunas empresas que no reportan todas sus ventas. Y si no reportan todas sus ventas, no solamente van a evadir el ITEVI, sino que también van a evadir parte del impuesto sobre la renta porque sus beneficios serán menores. Esa es una fuente, es un área de evasión que es, digamos, que siempre existirá alguna parte, nunca se eliminará por completo, especialmente cuando se le vende a un consumidor final, porque el consumidor final no va a reportar esa compra, no va a reportar ese ITEVI que paga, no se lo va a reportar a las autoridades. Ocurre menos cuando quien compra el producto, el servicio, la maquinaria, el equipo, es otra empresa. Si es otra empresa, esa empresa va a reportar el ITEVI porque se lo va a deducir del impuesto que le corresponde pagar. Entonces, la fuente principal de evasión yo creo que está por el lado de las ventas a consumidores finales, porque aparece previsto ya en las normas de impuestos internos que hay comprobantes fiscales que son simplemente para consumidores finales, y entonces esos consumidores finales no lo reportan. Eso es una realidad. Hay países que han abordado eso de diferentes formas. Aquí se intentó en algún momento hacer unas rifas con esos números de comprobantes fiscales para que la persona lo guarde, y entonces si alguien es agraciado con esa rifa, entonces eso obliga a la empresa a reportar eso para evitar que lo vayan a descubrir. Entonces esa es la fuente principal. E inclusive ya es una cosa de dominio público que en muchos establecimientos le preguntan al que va a comprar si la factura es o no con valor fiscal. De manera que si no es con valor fiscal, ya se sabe que no es seguro que ese ITEVI se vaya a reportar a la renta. Entonces, esa es una fuente. La renta ha intentado establecer para las empresas que le venden especialmente a consumidores finales las cajas registradoras que tienen las impresoras fiscales, que son una caja registradora que están conectadas directamente con impuestos internos y que obligan ya a las empresas a reportar ese ITEVI, esa venta, porque la venta ya ha sido reportada directamente. Digo, no solo conectada directamente, sino que tienen una memoria interna donde se guardan millares de operaciones. O sea que tan pronto ellos recuperan si no hay conexión, cuando ellos recuperan la caja, ahí está el historial completo de la empresa. Pero aparentemente en la impresora fiscal eso no ha sido establecido de manera genérica. Eso cada cierto tiempo aparecen unos operativos, ¿verdad? Sí. Unos planes para instalar impresoras fiscales y no siempre, no se ha logrado materializar. Algunos sectores se han opuesto por el costo del equipo o por otras razones. El asunto es que si no se tienen impresoras fiscales en los establecimientos, especialmente los que le venden a consumidores finales, entonces es muy difícil que se controle esa parte de la evasión.
Y eso ocurre en cualquier tipo de negocio. Pero inclusive hay lugares donde usted va a comprar y le preguntan que sin factura o con factura, que sin ITEVI o con ITEVI. O sea, que también existen negocios informales que no emiten comprobantes fiscales de ninguna especie. Yo lo que no entiendo es cuando le preguntan a uno si va a ser en efectivo o no. ¿Qué tiene que ver el efectivo? Bueno, sí, esa es una pregunta interesante. Tiene que ver lo del efectivo porque las empresas de tarjeta de crédito están obligadas a reportar esos pagos y a impuestos internos y a retener parte del ITEVI, de manera que si la empresa vende con tarjeta de crédito, ya esas ventas obligatoriamente van a ir a impuestos internos y esas no se pueden evadir. Por eso es que a veces preguntan si es efectivo o es tarjeta, porque no es posible, es muy difícil evadir el pago del impuesto cuando se ha hecho una venta mediante el uso de tarjeta de crédito. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. Una de las causas principales de la evasión en el cobro no solamente del ITEVI, sino también de otros impuestos, es la informalidad. Una empresa informal, por definición, es aquella que no paga sus impuestos, no cumple con esas obligaciones. No solamente se refieren al ITEVI, sino también a la seguridad social, el impuesto sobre la renta. O sea, la informalidad ya de hecho implica un cierto nivel de evasión, aunque no un 100% de evasión, por el hecho de que cuando una persona física o una empresa vende su servicio a una empresa formal que sí paga, esa empresa va a reportar el ITEVI, va a retener el ITEVI y lo va a enviar a impuestos internos. O sea que no es 100%, no se evade completamente por el hecho de que la empresa sea informal y no reporte a la renta. O sea, como quiera, si tiene vínculo con alguna empresa formal, como quiera, ya de hecho va a pagar un cierto impuesto. Pero hay otras fuentes también que no se han medido, pero recuerde que aquí han habido denuncias de imprentas que producen comprobantes fiscales. Se han anunciado varios fraudes al respecto, donde algunas personas reciben comprobantes. No sé si con numeración real o con numeración falsa, pero que muchos comerciantes informales se valen de ellos para facturar algunos artículos. Obviamente eso al final estalla ya en la oficina de la DGI cuando están haciendo las deducciones. Sería interesante preguntarse cuál es el monto de esos
ITEVI dejado de pagar, que la renta debe tener la información de esos que eran comprobantes fiscales falsos. Se supone que esa información sí se tiene. De los omisos que nunca han pagado, que facturan abiertamente, ¿verdad? Porque creen que como nunca lo van a pagar, y a veces las empresas desaparecen al año siguiente. Pueden formar una nueva, a lo mejor esa no la utilizan más, pero llega un momento que cuando reciben tantas notificaciones, pues recurren a otra empresa. La renta tiene un mecanismo de control. No sé cuán efectivo es, pero sí yo sé que funciona. Cuando una empresa está emitiendo comprobantes fiscales y otra empresa que es su cliente reporta ese ITEVI para deducir del impuesto que tiene que pagar, en esos casos la renta solamente admite, vamos a decir, un año, porque si esa empresa no reporta, no paga el ITEVI, no reporta el ITEVI, sus ventas no las reporta ese año, entonces ya el año que viene aparece como objetado y la renta rechaza que la empresa pueda deducirse sin ITEVI. Y eso es un problema muchas veces porque a veces una empresa no sabe que el que le está vendiendo un servicio tiene problemas con la renta, no tiene información. Y cuando se da cuenta del problema ya es muy tarde, porque ya le ha pagado a ese que le vendió el servicio y no tiene manera de recuperar eso. Y no puede reportar eso como un gasto, porque la renta hay la restricción de que la renta no reconoce un gasto que no haya sido reportado a través de un formulario, un reporte que se llama 606. Y en el 606 se objetan los comprobantes fiscales de empresas que tienen dificultades. No sé si a usted le ha pasado eso. Claro. No, y hay otra fuente que ya el Estado la conoce. Por ejemplo, están los expresos, que también es una parte de la informalidad, porque eso, incluso los transportistas, el ITEVI que ellos cobran es sobre el transporte, no sobre la mercancía. O sea que es una mercancía que está exenta del ITEVI, y así mismo se vende de manera informal. Incluso negocios formales las venden, pero tienen una procedencia informal, porque no han sido desaduanizados con el ITEVI que corresponde. Bueno, eso ocurre también con las pacas. Las pacas. Con las pacas, que son importaciones que sí pasan por las aduanas, pero que no se valoran debidamente y no pagan un ITEVI basado en el valor real de la mercancía, que se sabe que no es el valor real. Y esos comerciantes informales hacen negocios, y esos negocios se quedan ya en la informalidad. Es un mercado paralelo. ¿Y los repuestos, qué le parece? Porque ahí sí hay por donde cortar los inventarios de repuestos, porque aquí muchos de los repuestos vienen como carros ahogados, que lo cortan con sierra y entonces lo desguazan aquí. Y hay un mercado importante de eso. Sí, ese es un mercado. No, pero que además el negocio de los repuestos también se alimenta de piezas robadas, que algunos parqueadores le tumban a los vehículos. No, pero aquí, si se ponen a estimar, realmente hay mucha vertiente. Sí, pero aparte de esos que son evidentemente operaciones ilegales, hay algunas operaciones normales, formales, que tienen lagunas que permiten que se puede evadir el ITEVI, específicamente cuando el producto final no paga ITEVI, como es el caso de la industria de la construcción, que la venta de apartamentos y de casas no está grabado por el ITEVI hasta ahora, y entonces esos constructores compran mercancía que paga ITEVI. Entonces muchas veces esos constructores, como no pueden descontar el ITEVI, pues prefieren comprar también esa mercancía sin ITEVI. Es un mercado informal porque no tienen manera de descontarlo. Lo mismo ocurre con algunas empresas de transporte de
o negocios informales de transporte de carga, que como el transporte de carga no paga ITEVI, no es posible deducir ese ITEVI al final, pues sencillamente las operaciones anteriores, los insumos que se utilizan para darle mantenimiento a esos equipos, a esos camiones, a esos medios de transporte, el transportista, el dueño del equipo trata de comprarlo también sin ITEVI. Es otra fuente de evasión. O sea, esos que al final no pagan ITEVI probablemente traten de no pagarlo tampoco al principio. No, y habría que ver, no sé en qué puede afectar, pero al sector de la construcción, desde hace algunos años, se les reembolsa, o mejor dicho, el ITEVI que pagan en los negocios, se les reconoce al adquiriente como un depósito para la compra de la vivienda. Bueno, eso en esos nuevos proyectos que hay. Bueno, sí, pero yo creo que antes de que aprobara la ley del fideicomiso se viene haciendo eso, que el constructor paga su ITEVI, pero después ese ITEVI en la vivienda económica se abona como parte del costo de la vivienda del usuario. Bueno, pero ya esa parte por lo menos se registra, ya se sabe que no es una evasión, por el hecho de que si se pagó ya no es una evasión. Ahora lo que sí pasa también en el caso de la construcción es que formalmente lo que la renta establece es que el ITEVI sea parte del costo, no exactamente, no deducible, pero parte del costo, y cuando van a cerrar el proyecto, de los beneficios se va a deducir eso como un costo. Entonces ese es otro ITEVI que nunca se reporta como tal, porque no tiene manera de recuperarlo, de manera que no se puede precisar exactamente cuánto es. O sea, hay una serie de situaciones en las cuales no queda claro la manera de cobrar el ITEVI. Pero hay una también en términos generales, es que a las personas físicas no tienen que pagar ITEVI. Cuando compran, eso no les sirve de mucho. Entonces una persona física que va a comprar en un sitio que no va a reportar eso como parte de gasto de una empresa, no le preocupa mucho en realidad que le cobren o no el ITEVI. Es una operación normal que se usa en lavanderías, en talleres. O sea, nuestro nivel general de informalidad de alguna manera promueve, estimula que no se pague todo el ITEVI que podría pagarse. Todavía el ITEVI sigue siendo importante como parte de los impuestos y lo seguirá siendo. Es el más importante. Y está en todos los países. En el año 2015 se recaudaron 140.000 millones